El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios vivos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco a la vida eterna que ir con dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La estrella marina o la estrellita marina es un animal muy interesante, un molúsculo, que es muy fascinante de observar. Si observamos un pulpo, vemos que tiene 8 tentáculos o 8 brazos. Y el pulpo tiene una habilidad conocida como autonomía, que el pulpo, cuando está en peligro, si algún predador o un animalito que lo anda persiguiendo para devorarlo, lo prensa o lo agarra de uno de los tentáculos o del brazo, la estrella marina rompe o quiebra ese brazo o ese tentáculo para escapar. Y tiene este poder de poder escapar a su libertad, la estrellita de mar. Pero lo que es fascinante es de que le vuelve a crecer ese brazo o ese tentáculo. Y ese es un proceso conocido como la generación, ¿verdad? Que se vuelve a regenerar. Y además, algo que es curioso, tal vez yo creo que muchos de ustedes no lo saben, no lo sabían, ahora lo van a saber, pero que el pulpo tiene 3 corazones, y 2 de ellos los utiliza para enviar la sangre con oxígeno a los bronquios, y el otro obviamente vuelve a recibir la sangre ya con oxígeno y es la que lo manda pues a sus otras partes esenciales de su organismo. Bueno, la estrella de mar nos hace recordar el día de hoy a nosotros de que como que Jesús nos estuviera viendo a nosotros como estrellitas marinas, ¿verdad?
que nosotros podemos también, ¿verdad?, arrancarnos ¿verdad?, una mano y volverla a regenerar, o arrancarnos un ojo o cortarnos un pie. Pero ¿qué quiere decir esto cuando Jesús dice, si tu mano es causa de pecado, córtatelo? Más vale que entres, ¿verdad?, manco al reino de Dios, que con tus dos manos o con tus dos brazos. O si es tu pie, córtatelo. Y si es tu ojo, arráncalo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Jesús está diciendo que cada uno de nosotros, como sus seguidores, tenemos que hacer un sacrificio grande de lo que es valioso para nosotros para obtener la salvación. En otras palabras, que no hay sacrificio más grande aquí en la tierra para la salvación. Y yo pienso que no podemos nosotros tomar, obviamente, literalmente lo que Jesús está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que cortarnos las manos o los pies o arrancarnos los ojos. Pero lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es el sacrificio que tenemos que hacer para poder lograr la vida eterna, la salvación. Y a veces para muchos de nosotros es un gran sacrificio, por ejemplo, deshacernos o despojarnos o no apegarnos a las cosas materiales. Al deshacernos, eso nos causa un gran dolor, como perder una parte o un miembro de nuestro cuerpo. Entonces, Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a hacer ese sacrificio. Y yo creo que ese es el mensaje para nosotros el día de hoy, de autoexaminarnos y vernos dónde nos encontramos nosotros en nuestra relación con nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros para no estar cerca de Dios? ¿Qué nos está a nosotros impidiendo para recorrer el camino de la salvación? Y eso tiene que ser obviamente una respuesta muy subjetiva que solo cada uno de nosotros podemos responder. Entonces debes de preguntarte, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti acercarte a Dios? Y pídele al Señor que te dé la gracia para poderlo superar. Esto es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy, que nosotros tenemos que ver qué es lo que nos impide. A veces es simplemente los placeres mundanos, las cosas que le damos más valor que las cosas de Dios. Por ejemplo, muchos posiblemente tal vez no vienen a la misa por ir a una reunión de una fiesta, a un cumpleaños, o ir a la playa, o elegir quedarse en casa para ver un programa de televisión. Usualmente los domingos es el momento de los deportes, ¿verdad? Tal vez por ver un encuentro de fútbol o de algún deporte y que nos llama mucho la atención, y eso quiere decir que nosotros estamos removiendo nuestro corazón de Dios. Y esto es lo que Jesús no quiere, que nosotros tenemos que hacer ese sacrificio que es importante para obtener la salvación. Hay personas que tienen que reconocer que Jesús llama el día de hoy al sacrificio. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo del sacrificio. El ejemplo del sacrificio. Jesús no dio una mano, un ojo, un pie. Él dio su cuerpo completo, su vida, el sacrificio de sacrificios en la cruz por nuestra salvación. Entonces, Él quiere que nosotros reconozcamos el sacrificio. Y nuevamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Posiblemente sea una adicción, a un problema serio que tengamos. Puede ser, por ejemplo, el problema del alcoholismo, que a veces cae mucho entre nosotros, ¿no? Entonces, el amor a la botellita está más grande que el amor a Cristo. Y es el sacrificio
que Jesús nos pide, de dejar eso que nos está destruyendo, eso que está destruyendo nuestra familia, eso que nos está alejando de la salvación eterna. Y es entonces nuevamente ese llamado que Jesús nos da. Obviamente nosotros al compararnos con la estrellita de marina, los seres humanos estamos limitados en nuestro poder, ¿verdad? No podemos nosotros cortarnos una mano y que nos salga otra vez la mano, ¿verdad? O arrancarnos un ojo y que nos salga otra vez el ojo. Sí, está limitado nuestro poder. Si nos cortamos, nuestro cuerpo nos ayuda a regenerarnos, a curar esa lastimadura o esa herida, ¿verdad? Y si nos fracturamos un hueso, nuestro cuerpo nos ayuda, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos un poder de regeneración espiritual muy valioso que Jesús nos ofrece. Y eso es que al final del tiempo nosotros vamos a ser regenerados totalmente en nuestro cuerpo resucitado. Entonces, el día de hoy, ese es un llamado maravilloso, lo que Jesús nos da el día de hoy. Pero también el día de hoy vemos de que Jesús dice en su Evangelio que nosotros no tenemos que ser causa de pecado, ¿verdad? Para los demás, especialmente ser un mal ejemplo para los demás. Y esto lo señala Jesús de una forma maravillosa. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo maravilloso de cómo ser un buen ejemplo de Dios. Y esto sucedió cuando el rey Antíoco de Siria invadió la Tierra Santa, invadió todo lo que es Jerusalén, lo conquistó obviamente y capturó a todo el pueblo de Dios, a los judíos, a los israelitas, ¿eh? Y bueno, y ya los tuvo en cautiverio, obvio, y él quería que ellos dejaran de practicar su fe católica, que se volvieran paganos como él. Y es así como el rey Antíoco decide entonces a obligar a todos los judíos a comer la carne de cerdo o de puerco o de marrano, que esa es prohibida la ley, lo prohíbe la ley judía. Entonces los estaba obligando, y entre los ancianos del pueblo judío se encontraba Alianor, y este anciano se rehusó y obviamente fue detenido o capturado, y el rey, o sea, por orden del rey, le dijeron que si no comía la carne del cerdo, que él iba a ser torturado y eventualmente, ¿verdad?, decapitado, que iba a pagar el precio grande por esa ofensa con su propia vida, que lo iban a deprivar de su vida. Y entonces, entre los otros líderes judíos, y hablaron con este anciano y le dijeron: ¿sabes qué? Tenemos una idea, los vamos a engañar, vamos a nosotros a cambiar la carne de cerdo por otra carne, y tú vas a mostrar como que estuvieras comiendo la carne de cerdo, vas a pretender que estás comiendo la carne de cerdo, y así no te quitarán la vida. Y el anciano dijo: no, porque yo entonces, al hacerlo, muchos de los jóvenes o de los niños que están ante mí van a ver que yo he abandonado mi fe en Dios, y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ser causa, yo no puedo ser el mal ejemplo para estos niños. Entonces él optó por eso y bueno, perdió la vida. Es el buen ejemplo, es lo que Jesús nos pide a nosotros, el buen ejemplo. Y esto constantemente lo escuchamos nosotros vivamente, ¿verdad?, a través de las enseñanzas de nuestra iglesia, y principalmente
por nuestros líderes, nuestros pastores espirituales. Principalmente ahorita nos va nuestro pastor, el Papa Francisco. Es un ejemplo vivo de humildad, y que Él nos da a nosotros esa inspiración para obtener la salvación. Él nos muestra a nosotros no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Entonces nosotros somos llamados, ¿verdad?, a dar un ejemplo, a no dar escándalo. Y eso quiere decir que nuestras palabras pueden dar escándalo, nuestras acciones pueden dar escándalo. Entonces nosotros damos ese buen ejemplo o ese mal ejemplo, y nuestro papá lo está haciendo, ¿verdad? Y es maravilloso de verlo, especialmente el ejemplo ideal que él muestra para los niños y el amor que él refleja, de ese amor especial que siente por los niños, por los vulnerables, por los pobres, por los afligidos, por los rechazados de la sociedad. Cuando vemos que se le acercan los niños, resplandece aquella luz en su rostro. Es una imagen viva. ¿Por qué? Porque Él es un ejemplo vivo para los niños de enseñanza. Es un ejemplo vivo de enseñanza para los niños. Y además les está mostrando el camino para la salvación. Y eso no solo debe venir de Él, tiene que venir de cada uno de nosotros. Porque nosotros también somos seguidores de Jesús, somos sus discípulos, somos sus discípulas, y por lo tanto tenemos constantemente que vivir el Evangelio. Y ese es el desafío que nos da nuestro Papa, y sus palabras siempre nos piden a nosotros de recordar quiénes somos, que estamos en armonía con el mundo, que estamos en armonía con la naturaleza, que no podemos nosotros destruir de lo que Dios ha creado, porque cometemos un pecado contra nuestra madre naturaleza, contra nuestro mundo, cometemos un pecado contra nosotros mismos, y cometemos un pecado gravísimo ante Dios, porque es nuestra responsabilidad ser buenos custodios de lo que Dios nos ha dado. Entonces Él nos está inspirando cada momento, y Él está haciendo la diferencia. Hoy día miramos nosotros como muchas personas que no son de nuestra fe católica, ¿verdad?, vemos su reacción, su respuesta al llamado de nuestro Papa Francisco. Obviamente nosotros nos sentimos, ¿verdad?, muy orgullosos, porque en primer lugar es nuestro primer Papa de Latinoamérica, y que nos está, ¿verdad?, nos está inspirando a nosotros, pero ante todo, pues en otras palabras, entre comillas, nos está representando bien, ¿verdad? Nos está representando como verdaderamente una persona que está consciente de lo que el mundo necesita, de las necesidades del mundo. Y esto es lo que Jesús pide el día de hoy, que nosotros estemos en perfecta paz, en paz, ¿verdad? Y recordemos las primeras palabras del Evangelio el día de hoy, que Juan le dice: Jesús, vimos a alguien que no era de nuestro grupo, pero que estaba predicando, haciendo cosas en tu nombre. Nosotros se lo prohibimos, se lo estamos impidiendo. Y Jesús dijo: no se lo impidan. Si Él no está contra nosotros, está con nosotros. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver que aquí los apóstoles tenían esa mentalidad, y a veces nosotros la tenemos también, de ser exclusivos, solo nosotros. Y cuando Dios nos está llamando a nosotros a ser inclusivos, no exclusivos, eso no forma comunidad, no forma unidad, sino división. Porque a veces nosotros decimos: es que yo pertenezco a esta organización, o yo pertenezco a este grupo, o yo a este movimiento. No, todos somos el mismo cuerpo de Cristo, somos la misma iglesia, y no tenemos que tener celos ni envidia de este grupo, ni de este otro grupo.
ni ponernos en contra, sino todo lo contrario, ayudarnos y motivarnos, decir, gloria a Dios, se está realizando la obra de Dios, y no crear eso, porque al hacerlo, entonces ya no somos nosotros los inspiradores del amor, de la paz de Cristo, ya no somos nosotros los que estamos, no somos nosotros los que estamos escuchando, ya no estamos escuchando la voz de Dios, sino del enemigo, del que quiere dividirnos, destruirnos. Entonces Jesús, vemos el día de hoy, Él alaba, porque si alguien está hablando en su nombre, está hablando de su evangelio, y es lo que le interesa a Jesús. Está construyendo el reino de Dios. Entonces pidámosle al Señor el día de hoy que nos inspire a ser buenos ejemplos, pero ante todo que hagamos el sacrificio que necesitamos hacer en nuestra vida, y que nosotros seamos los instrumentos de unidad, de paz, para que reine realmente el amor de Cristo, no solo en nuestro corazón, sino en todos los que están a nuestro alrededor, y nosotros podamos hacer la diferencia y transformar eventualmente el mundo, porque esto es lo que Dios desea. Esta es la voluntad de Cristo, esta es la voluntad que vemos nosotros, que nos pide, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, por sus instrumentos de su amor, como lo es el Papa. Él nos pide a nosotros recordar quiénes somos. Él estará ahorita unos días más y volverá a regresar, ¿verdad?, a su lugar donde Él tiene que estar pendiente de todas las otras necesidades de las otras partes del mundo. Pero Él nos deja a nosotros con una tarea muy grande por delante, de seguir ese llamado que Él nos está dejando, de cumplir con lo que nosotros sabemos que tenemos que cumplir para ser gratos ante los ojos de Dios y ser mejores discípulos y discípulas de Jesús.